Dios les bendiga. Si ustedes me lo permiten, quisiera comenzar esta reflexión con una dedicatoria especial que dice así: no puedo recordar desde qué edad empezaste a guiar mis pasos, porque desde que me conozco he repetido de memoria cada uno de tus dichos. Tú has sido mi consejera y la que me ha levantado en momentos de desánimo. Me has hecho ver mis errores y mis faltas, aunque muchas veces no te he obedecido para apartarme de ellos. Me has enseñado cómo ser un hombre, hijo, esposo y padre. Me enseñaste a amar a una mujer y a vivir en la verdad. Me diste a conocer los secretos más importantes para criar a mis hijos. Lo más importante de todo es que me llevaste a conocer al Creador y a mi Salvador Jesucristo. Si no fuera por ti, andaría sin brújula y sin esperanza. Doy gracias a Dios por haberte conocido y ahora vivo feliz, dedicándome a que otros te conozcan. Feliz día, preciosa Biblia, porque eres palabra de Dios. Amén. Hoy es el día de la Biblia. Y podría comenzar esta intervención hablando un poco acerca de mí, ya que no nos conocemos. Pero la verdad es que no importa quién está al frente, en la medida en que la palabra de Dios sea la única guía y la única verdad que sea expresada. Así que les ruego que oremos para que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres el centro de esta reunión y porque tú le das sentido y valor a lo que hacemos hoy. Padre Santo, en el nombre de Jesús te ruego que toda palabra que salga de mi boca, que no provenga de las sagradas escrituras, tú las selles, Señor, las cierres, y que me permitas, oh Dios, solamente hablar lo que provenga de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera invitarles a que hagamos dinámica la palabra en esta mañana. Y quiero empezar con una pregunta que quiero que usted reflexione un momento. Que usted traiga a memoria toda su vida. Algunos tendrán 50, otros 40, otros 30, otros por ahí he visto algunos adolescentes también. No importa, piense en su vida y medite en esta pregunta. Como hombre, ¿qué te haría sentir o qué te ha hecho sentir un héroe como varón? Piensa en eso por un instante. No pienses en el momento, en la persona que tienes a tu lado, sino en tu vida. Como hombre, ¿qué te ha hecho sentir alguna vez un héroe? ¿O qué te haría sentir un héroe? A todo hombre, le emociona el peligro, pero no puede disfrutarlo si huele a miedo. Por eso usamos Old Spice, con las fragancias más masculinas del universo. Así, aun cuando algo malo le pase a un hombre, no olerá como si algo malo le hubiese sucedido. El secreto para oler como un hombre, porque cuando hueles a hombre, créeme, olerás como si no tuvieses de qué preocuparte. Hueles increíble. Increíble, lo sé. Old Spice, protección brutal contra el mal olor. ¿Qué es ser un hombre o un héroe? Tal vez usted haya traído a su mente diferentes momentos y si tuviéramos el tiempo suficiente escucharíamos a todo el que quisiera contarnos un poquito, pero no sé si de pronto algunos se identifiquen con mi experiencia de vida. Hay algunos momentos especiales que me han hecho sentir un héroe. Por ejemplo, la primera vez que al entrar a prestar servicio militar me pusieron un arma en las manos. Ese día yo me sentía el más hombre de todo el planeta, con un fusil que pesaba como 7 kilos y lleno de munición en mi cintura, con apenas 18 añitos. Me sentía todo un varón. O tal vez fue superado por aquel día
que con 28 años tal vez tomé en mis brazos a mi primer hijo. Cuando me dijeron que era un varón y me lo entregaron en mis manos y yo lo veía, yo decía, igualito a mí. Ese día me sentía súper. Claro, no puedo olvidar tampoco mucho antes de eso, la primera vez que me puse frente a un volante de un carro. No sabía manejar todavía. Compré un carro antes, un Renault 4 modelo 72. Y no sabía manejar, pero en la teoría, tenía la teoría en la cabeza, así que tomé el carro y empecé a andar alrededor de la manzana donde yo vivía. Uf, qué hombre. De hecho, abrí la ventanilla del carro y aunque todavía no sabía, ya puse el hombro así. Bueno, y como aficionado al fútbol, no había un momento más glorioso y más heroico que cuando marcaba un gol. Wow. No tuve el gozo o el privilegio de jugar a nivel profesional, pero me sentía jugando un mundial cada vez que hacía un gol. Así en la cancha no estuvieran sino los 10 que estábamos jugando, pero yo sentía que ese estadio estaba lleno. Varón. No sé, tal vez algunos de esos momentos ustedes también los traen a su mente. Momentos inolvidables que lo hacen a uno sentir varón, héroe, grande, importante. Yo quiero presentarles una afirmación que, como decía al comienzo y en mi oración, quiero fundamentarla en la palabra de Dios. Y aunque la voy a decir de antemano, después quiero tratar de afirmarlo con la palabra de Dios. Y escuchen bien. Los varones fuimos diseñados para liderar. Los varones fuimos diseñados para liderar. El heroísmo en el reino de Dios está ligado a la condición de líder diseñada por Dios en cada hombre, en cada varón. La posibilidad de ser héroes radica en que fuimos diseñados para eso todos y cada uno de los varones. Y lo digo con confianza y con tranquilidad porque casi todos aquí son hombres. Y es fácil escuchar amén. Amén. Pero si hubieran mujeres, aunque hay unas poquitas, ellas se quedan calladitas. Porque no sé si guste mucho esa afirmación. He intentado hacerlo delante de algunas mujeres y me miran así como, este loco, ¿qué va a decir? De hecho, en alguna ocasión una mujer se levantó y me dijo, las mujeres debemos llevar las riendas del hogar. En este mundo y en nuestra cultura es muy difícil que una mujer acepte que fuimos diseñados para liderar. Y no tienen la culpa. Y con todo respeto, les digo a todos los varones, el liderazgo, el heroísmo, está tan ligado a nuestra condición de varones como nuestra anatomía masculina, como nuestras partes íntimas, de tal forma que usted no puede vivir sin eso. El problema es ¿para qué lo va a usar? Pero que lo va a llevar, lo va a llevar. Así es el liderazgo y el heroísmo en los varones. Está ligado a nuestra esencia varonil
pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese liderazgo y con ese heroísmo? Permítanme presentar primero algunas evidencias de que estamos diseñados para ser líderes. Y si usted tiene de pronto cómo tomar nota, veo que algunos pueden tomar nota, lastimosamente no pudimos poner el videobin, pero sería bueno que vaya anotando por lo menos algunos títulos. Evidencias de que hemos sido diseñados para líder. Primero, evidencias biológicas. Biológicamente el varón tiene un cuerpo más fuerte, diferente, más recio, más resistente. Mi esposa, si yo intento apretarle mucho un brazo, y ella es muy blanca, ella le salen morados facilito. Medio uno la detiene inclusive para que no se caiga y le sale un morado. A veces me da pena cuando salimos a tierra caliente, porque ella está llena de morados porque pasa por un lado y se pega así con la nevera y se golpea. De pronto la gente dirá que soy yo el que le pego. Pastor, mire cómo tiene a su esposa. No, es que ella es muy delicada. En cambio, a mí me dieron pata. Empezando por Lácides. Me dio pata en el seminario, impresionante. No sé, también. Y no me pasaba nada. Los hombres tenemos un cuerpo mucho más resistente, más fuerte. La masa muscular, independientemente de que hagamos o no hagamos gimnasio, estamos diseñados con una masa muscular más fuerte, más poderosa que la de la mujer. A nivel sexual, por ejemplo, también hablando de lo biológico, los neurocientíficos que han llegado a la conclusión de que el cerebro tiene sexo y que la diferencia en el cerebro de los hombres y de las mujeres es previo al nacimiento, es decir, desde el vientre de la madre nuestros cerebros vienen de manera diferente. Y en el tema de la disposición sexual, el hombre tiene una predisposición hacia el sexo 2,5 veces más que la mujer. No saque conclusiones, por favor. Solamente entienda eso. De hecho, en todas las especies vivas, eso sucede. Los machos tienen una predisposición al sexo, por ejemplo, en los roedores es 7 veces más que las hembras. En el hombre es 2,5 veces más, que nos hace más predispuestos, preparados y ansiosos, y sobre todo dominantes en el tema sexual. Las hormonas, nuestras hormonas nos permiten un equilibrio permanente que nos hace aptos para el liderazgo. Las hormonas de las mujeres viven así, en altibajos. De hecho tienen un ciclo mensual que les hace tener algunos bajones emocionales. ¿Y qué decir de los cromosomas? ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que es el varón en su información biológica que aporta en los espermas, es el que define el sexo de un hijo? Antiguamente recuerdo cuando los hombres nos sentíamos frustrados cuando el primer hijo no era un varón, pero algunos la emprendían contra su mujer. Esta mujer no me sabe dar hijos. Y resulta que ese cuentico se acabó cuando se descubrió que éramos los varones los que definíamos. Si usted tiene solo hijas, resulta que es culpa suya. Porque en los cromosomas nosotros tenemos información X y Y, mientras que las mujeres solamente tienen X. Así que una mujer, si por ella es, no sabe tener sino mujeres. Cuando un hombre aporta X más la X de la mujer, pues sale una mujer. Pero cuando un hombre aporta el Y,
y la mujer su X, pues sale un hombre, porque todos los hombres somos la suma de X y Y. En cambio las mujeres solamente son X. Así que son informaciones biológicas que me parece son evidencia de que el hombre fue diseñado para ser líder. En segundo lugar, vamos a hablar de las evidencias psicológicas que están dependiendo también de las biológicas. Por ejemplo, por la conformación del cerebro del hombre y de la mujer, los hombres tenemos una tendencia. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis para decir que estas informaciones no significan que son 100% ineludibles. Es decir, hay excepciones. Pero como siempre, las excepciones confirman las reglas. Entonces hay algunos hombres, por ejemplo, lo que decimos aquí en lo psicológico es que el hombre es de un carácter mucho más racional que la mujer. La mujer es puro corazón. El hombre es más racional. Y eso tiene que ver por la conexión entre los dos hemisferios del cerebro en el ser humano. Ustedes saben que nuestro cerebro está dividido en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Lo que sucede es que al tener más desarrollado el hemisferio que controla la razón, nos hace supremamente racionales. Mientras que la mujer, al tener los dos hemisferios igualmente desarrollados, hace que actúen de una manera más conjunta. Esa es la razón por la cual las mujeres pueden hacer tantas cosas a la vez, mientras que nosotros no podemos caminar y masticar chicle al tiempo porque nos tropezamos. Yo cuando estaba manejando, mi esposa empezaba a hablar y yo en el carro estoy en silencio, todos hablan menos yo. No puedo sino manejar. ¿Ustedes pueden cocinar y responder el teléfono al mismo tiempo? ¿Y tener al niño en el brazo? Eso lo hacen ellas, porque revuelven todo. Y eso les hace recordar también todo. Por eso es que son tan históricas. Históricas. Porque ellas lo recuerdan todo. Nosotros también, pero desde que inventaron el Facebook. Ellas toda la vida. Nosotros somos menos sensibles y tenemos mayor estabilidad emocional. Algunas pruebas o evidencias psicológicas de que fuimos diseñados para ser líderes. En tercer lugar, evidencias históricas. Bueno, si miramos y recorremos la historia de la humanidad desde sus inicios, la gran mayoría de personajes grandes en la historia de la humanidad son varones. Y estoy hablando de personajes buenos y malos, líderes positivos y líderes negativos, líderes de la vida y líderes de la muerte. Han sido varones. Es curioso notar cómo, por ejemplo, grandes masacres. Yo no he escuchado noticias de grandes masacres realizadas por mujeres. Tal vez me falta historia, pero casi no se escucha eso. Hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos lugares del mundo, ¿han visto ustedes algunos hombres que vuelven locos y entran a un lugar y matan a todo el mundo? Yo no he escuchado que eso lo haga una mujer. O sea, históricamente las grandes figuras positivas y negativas han sido varones. Y aquí hago otro paréntesis, especialmente para las hermanitas que nos acompañan esta mañana. Y para ustedes también que tienen a sus mujeres, digo sus mujeres, es decir, esposa e hijas en la casa. Quiero hacer una aclaración. Cuando estoy hablando del liderazgo en el varón, que fue diseñado para eso, no significa, no estoy diciendo que no hayan mujeres líderes. No estoy negando el liderazgo femenino. Lo que estoy afirmando es que en el varón eso es cuestión de diseño. Viene con nosotros. Pero el momento más controlado que yo encontré esta mañana aquí
fue cuando una mujer se paró acá y dijo: ustedes repiten después de mí porque ustedes son el coro. Líder, ¿sí o no? Efectivamente, las mujeres pueden ser líderes. Lo que estoy afirmando es que como hombres venimos diseñados para eso. Quisiera en cuarto lugar mencionar las evidencias más importantes de todas. Las evidencias bíblicas. Por eso me voy a detener un poquito más aquí, porque son las más importantes. Las otras es como para reforzar un poquito. No es la ciencia la que lo determina, es la palabra de Dios. Y por eso quiero comenzar y voy a mencionar los textos bíblicos, pero no los voy a leer. Algunos sí, pero voy a mencionar textos que todos conocen y seguramente de memoria. Empiezo por Génesis 2, del 7 al 23. Génesis 2, 7 al 23 nos narra acerca de la creación del ser humano. Y usted recuerda bien ese relato, recordará. En primer lugar, ¿quién fue creado primero? Adán. Cosa que nos recuerda Pablo en el Nuevo Testamento, cuando dice es que el hombre fue creado primero. Pero lo interesante de esa prioridad es que Dios le entregó al varón, y por eso estoy haciendo afirmaciones del capítulo 2, donde se desglosa la creación del varón y la creación de la mujer. Porque en el capítulo 1 se habla del ser humano, pero en general, dice varón y hembra. Pero en el 2 se habla del orden. Y en ese capítulo 2 vemos que el varón recibió algunas instrucciones antes de que hiciera Dios la mujer. Por ejemplo, dice que lo colocó en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Porque hasta ese momento no había hombre sobre la tierra para que labrara el huerto. Estaba desordenado el huerto. Y Dios hizo a un varón y lo colocó allí para guardar el huerto. El hombre recibió la administración del mundo antes que hubiera mujer. Entre esa administración se le dice: de todos los árboles podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se habían puesto a reflexionar que en ese momento no había mujer? Esa orden se le dio fue al varón. ¿Y quién fue la primera que comió? ¿Y por qué se le regaña a la mujer si ella no estaba cuando se dio esa orden? Eso implica que el varón tenía la responsabilidad de compartirlo con su mujer, y la Biblia no nos dice si lo hizo o no. Pero lo cierto es que el hombre recibió esa orden. Comer menos racional. Seguramente. ¿Quién fue el encargado de colocarle nombres a los animales? El hombre. No había mujer todavía. ¿Ustedes se imaginan si hubiera sido la mujer la que le pone nombre a los animales? Habían sido Hello Kitty, cosas así. Hipopótamo, eso tan feo, ¿no? Eso lo inventó un hombre. Por otro lado, el hombre recibe a la mujer de parte de las manos de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y él trae una mujer. Otro paréntesis. Cuando Dios creó las cosas, las hizo en orden de lo menos a lo más. Empezó desde el desorden. Recuerda que estaba todo desordenado y vacío, ¿no? Y empezó subiendo en perfección. Y en el sexto día creó al ser humano. O sea que es lo más perfecto. Pero lo último fue la mujer. O sea que la mujer es el clímax de la perfección.
Un aplauso para las mujeres. Lo digo por absoluta convicción en la palabra de Dios, que la mujer es el clima de la perfección, para enfatizar que todo lo que estamos diciendo del liderazgo, del diseño del varón, no implica de ningún modo inferioridad de la mujer. Y eso lo vamos a ver más adelantico. Pero es para que no desviarnos de pronto del camino. Otro texto bíblico es Génesis 3, capítulo 3, versículos 8 al 19. Capítulo 3 es cuando ya han equivocado el camino, el hombre y la mujer. Entonces Dios desciende al huerto, a donde estaba acostumbrado a hablar de tú a tú, de cara a cara, de frente al ser humano, donde no había nada que los separara. Y de repente viene Dios a su finca, la cual había entregado a la mayordomía del ser humano, y no los encuentra por ningún lado. No los encuentra. Y empieza Dios a buscar, dice la Biblia en este capítulo, que empezó a buscar al hombre. Y le dijo, ¿dónde estás? Al hombre. ¿Por qué? Una evidencia más del liderazgo del hombre. Dios llama a cuentas al varón. Le pide cuentas al varón. Y el hombre, que anteriormente cuando vio a la mujer por primera vez dijo, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Cuando la vio, y le puso nombre varona, porque fue tomada del varón. Cuando Dios viene y le pide cuentas, dice, la mujer que tú me diste me hizo comer. La mujer que tú me diste, entre ella y tú tuvieron la culpa. Yo estaba tranquilo. Entonces Dios va donde la mujer y le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y ella dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Dios sigue descendiendo y va donde la serpiente y no le pregunta nada. No le pregunta nada porque ella no era administradora ni señora, era una bestia. Así que de una vez Dios le dice, maldita, andarás sobre tu pecho el resto de tu vida. Y la dejó arrastrándose. Y luego devuelve otra vez donde la mujer. Y le dice, mujer, por cuanto eso hiciste, multiplicaré el dolor en tus preñeces. Y va a suceder un fenómeno que vas a detestar el resto de tu vida. El hombre se va a enseñorear de ti. ¿Dios le dio la orden al hombre de enseñorearse de la mujer? No, Señor. Lo que le dijo fue a la mujer que esa iba a ser la consecuencia de su desobediencia. No era proyecto de Dios. Si miramos los primeros 2 capítulos, Dios le dijo al hombre y a la mujer que se enseñorearan de todas las bestias y de todo el huerto y de toda la creación. Pero después del pecado, Dios dice, el hombre se va a enseñorear de la mujer. ¿Por qué? Porque fue diseñado como líder, y al utilizarlo, ese liderazgo apartado de Dios, lo va a empezar a utilizar mal y va a empezar a abusar de la mujer. Resultado del pecado. Pero eso que le dice a esta mujer está evidenciando un problema para la mujer.
las preñeces y el efecto del liderazgo masculino apartado de Dios. Lo que le dijo a la serpiente afectaba ¿a quién? A la serpiente. Pero luego, terminando el ciclo, Dios regresa donde el varón con el que empezó. Ahora sí arreglemos cuentas tú y yo. ¿A quién le entregué yo la orden? ¿A quién le entregué la administración de este mundo? Pues bien, de aquí en adelante tendrás que comer el pan con el sudor de tu frente. Pero añade algo que no afecta solamente al varón. Maldita será la tierra por tu culpa, por tu causa, por tu pecado. Cuando Dios habla con el líder, le dice: lo que hiciste no solamente te destruirá a ti, sino a toda la creación. Romanos, o Pablo a través de Romanos, dice que la creación gime, esperando la adopción gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque fue sometida a vanidad por culpa del varón. El liderazgo mal usado. Génesis capítulo 6, versículos 4 al 8. Se habla de que la maldad se multiplicó sobre la tierra y Dios tomó la decisión de acabar con todo. De 6 al 8. Del 4 al 8. O del 1 al 8. La maldad creció sobre la tierra. Y dice el texto que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, empezaron a tomar para sí mujeres, escogiendo ¿cómo? Por gusto, al ojo, por curvas. Se empezó a escoger. Es el siguiente relato de matrimonio después de Génesis 1 y 2. Ya hombre empieza a mirar ya otras cosas. Pero son los hombres los que toman la iniciativa de escoger para sí mujeres. Esto es parte de la evidencia del liderazgo masculino. Y dice la Biblia allí que un varón llamado Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y la humanidad fue conservada a pesar del arrepentimiento de Dios de haber creado al ser humano. La humanidad fue conservada gracias a que Dios decidió, por su gracia, escoger una vez más a un varón. Y a ese varón le entrega las instrucciones para conservar la vida humana. Todo lo que tenía que hacer se le entregan las instrucciones al varón, a pesar de que ese varón es salvado con toda su familia. Pero pasemos al Nuevo Testamento para ver más evidencias bíblicas. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23. Nos habla acerca de la venida de Mateo 1, 18 al 23, el nacimiento de Jesús. Y mirando eso como evidencia también del liderazgo, tendríamos que empezar diciendo que Dios... ¿Qué sexo tiene Dios? Masculino. Ah, podemos entrar aquí en una polémica teológica, ¿cierto? No, la Biblia dice que Dios es espíritu. Punto. Dios es espíritu. Se acabó la polémica. Pero cuando Dios, que es espíritu, tomó la decisión de venir a este planeta, se hizo varón. Amén. Y la Biblia, o Pablo, lo llama el segundo Adán. Es decir, otra vez, el primero, el primogénito, se hace varón. Siempre me he preguntado por qué Dios vino de la forma que vino. Porque siendo Dios, habría podido venir de muchas formas. Él pudo venir por el agua, salir del mar, o en un astro especial que lo trajera así aterrizar. Él pudo venir como un rayo
¿Han visto cómo llegó aquí Terminator? Pues Dios había podido venir así. ¿Qué necesidad tenía? Como los griegos, por ejemplo, les cuesta trabajo aceptar. ¿Qué necesidad tenía de untarse de ser humano? Si Él era Dios. Quería venir, pues venga. Pero Dios quería exaltar al ser humano, a la familia humana. Y vino en el seno de un hogar. Y se hizo varón. Sin tocar a José. El Espíritu Santo vino sobre María y ella quedó en embarazo y prestó su vientre para que creciera el Hijo de Dios. José no hizo nada. Pero cuando José decide dejar a María, secretamente recibe las instrucciones acerca de ese hijo. ¿Por qué? Porque es el varón de esa casa. No había tocado a María, pero es el encargado de conducir el barco donde nació el unigénito Hijo de Dios. Y el texto que sí quiero leer es Efesios 5, 22 al 24. Tal vez por ser el último, o tal vez por ser el más fuerte. Aunque hay que reconocer que especialmente Efesios 5, 22 al 24, que no es un texto que alegre mucho a las mujeres, y que en el contexto de este mundo en contra de la discriminación puede ser tomado como un texto próximo a ser borrado de la Biblia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fuerte, ¿verdad? Y no me voy a detener en toda la polémica que está al interior de este texto. Tal vez más adelante vamos a ver un poquito más. Solamente para mirar, porque solamente estamos viendo evidencia de que el hombre fue diseñado para ser líder. Y aquí una vez más se presenta al varón como cabeza de la mujer. Y tal vez este texto es una preparación a los descubrimientos después de la ciencia, de la neurociencia, y de todas estas evidencias biológicas y psicológicas que muestran al hombre como diseñado para ser líder. Así que, mis hermanos, hasta aquí hemos visto las evidencias de que el hombre fue diseñado para ser líder y que todo varón lleva eso consigo. La pregunta es: ¿cómo lo vas a usar? Quiero hablar entonces ahora del mal uso del liderazgo. El mal uso del liderazgo. Y para eso les invito a que abran sus Biblias en Mateo, palabras de Jesús. Mateo capítulo 20. En el capítulo 20, versículo 20 al 25 dice: entonces se le acercó, ¿a quién? ¿A quién se le acercó? ¿A quién? ¿A quién? No, ¿a quién? A Jesús. Se le acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo,
con sus hijos, que eran discípulos de Jesús, ¿no? Con sus hijitos, y postrándose a él y pidiéndole algo. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres, mujer? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esas palancas no las inventamos los colombianos, es bíblico. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los hijitos que venían allí de gancho de la mamá, dijeron: sí, nosotros podemos. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis, el versículo 23, Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y dice el versículo 24, cuando los 10, ¿cuáles 10? Los otros discípulos que no estaban allí, cuando oyeron esto, se enojaron contra estos dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Aquí está retratado el liderazgo varonil tergiversado, mal usado. Y creo que hay específicamente, ustedes podrían extender un poquito más todo este estudio, pero hay 3 factores que se evidencian en el liderazgo del hombre por estar apartado de Dios, por estar en pecado y porque no podemos escapar de ser líderes. Cuando no conocemos para qué es ese liderazgo, para algo lo usamos. 3 cosas. Número 1, ánimo de competencia. Ese ha sido el primer elemento en el que todos los varones nos metemos. Siempre queremos ganar, vencer. Si hay algo que nos duele a los varones, es que nos miren y digan: uy, perdió. Incluso victorias que no son nuestras. Cuando al día siguiente de un partido de fútbol nos miran a uno: ah, ¿cómo le fue anoche? Y uno empieza 4-0. No me lo recuerde. Somos adictos a la competencia. Una mujer más fácilmente agacha la cabeza y dice: ay, no hay problema. Perder es ganar un poco. Eso decía Maturana. Por eso es que los deportes tienen su origen más que todo en los hombres, que ya después las mujeres empezaron a ser parte también, pero los hombres dieron origen a todos los deportes. Y en una cancha no queremos perder. No queremos perder ni un saque de banda. Peleamos hasta por un saque de banda en la mitad del campo. Nada queremos perder. En segundo lugar, el liderazgo mal usado se ha usado para imposición de autoridad. Es decir, aquí mando yo. Y lo usamos desde la casa, como padres o como parte de una familia, hasta en los grandes imperios. Yo propongo y yo dispongo. ¿Quién decía eso? Yo me enteré que había sido Napoleón.
Pero imponemos la autoridad a la fuerza y la iglesia no se ha escapado de eso. ¿Cómo nos fue impuesto el cristianismo? El evangelio del amor de Jesucristo impuesto violentamente, a la fuerza. Religiones, políticas, sistemas, filosofías, todo impuesto a la fuerza por el varón. Y en tercer lugar, ha sido usado para abuso del poder. Un poquitico, nosotros a veces criticamos, hermanos, al gobierno, a los políticos, a los empleados públicos. Pero ¿saben? Lo que pasa es que es muy fácil criticar al que tiene el poder. Pero cuando lo recibimos, se nos olvidan las críticas. Pero que nos den un poquito de poder y nos volvemos locos. Un uniforme, un título, un cargo, nos sube el ego, nos infla el pecho y decimos, aquí mando yo. Pero a veces abusamos, es decir, ordenamos más de lo que se nos ha dado. Incluso, volviendo al tema de la iglesia, el poder del Espíritu Santo. A veces lo usamos para lo que no es. Dice la Biblia que Jesús le dio a los discípulos poder y autoridad sobre los demonios, para sanar enfermos y hasta para resucitar muertos, y los envió. Y se fueron a hacer la tarea, y les fue bien. Llegan a donde Jesús a darle parte de victoria, y le dicen, Señor, si sabes que por allá en el camino nos encontramos a otros tipos echando fuera demonios. Y nosotros los hicimos callar porque eso no eran de la rosca. Y Jesús dice, ¿y quién los mandó a eso? El que no es con nosotros, contra nosotros es, pero yo eso no les puse de tarea. A veces usamos el poder, incluso espiritual, para hacer cosas que la palabra no nos ha dado permiso de hacer. Eso se llama abuso de poder. Mal uso del liderazgo varonil. Por eso, mis hermanos, quiero terminar esta primera parte para hablar de lo positivo. Vamos a hablar de los objetivos divinos del liderazgo varonil. ¿Para qué fue que Dios nos diseñó con liderazgo impreso? Una mujer es líder porque Dios la llama, porque Dios le da un talento, un don, porque las circunstancias la obligan. Incluso una mujer es líder porque el varón ha abandonado su tarea y obliga a la mujer a emprender tareas para las cuales naturalmente no fue diseñada. Pero les ha tocado. Por llamado de Dios. Pero es algo especial. Pero no hay varón que no traiga en sí mismo el diseño de líder. ¿Pero para qué es? En primer lugar, Mateo 20, ahí mismo donde estábamos leyendo, versículos siguientes, Mateo 20, 25 al 28. Después de la disputa entre los discípulos por puestos, Jesús los llamó y les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, porque yo, el Hijo del Hombre, no vine para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primer objetivo del liderazgo varones es servir. No es para ser servidos. Qué tergiversación y qué vuelta le hemos dado al liderazgo que Dios nos entregó.
medio recibimos un título y queremos estar en el tope de la tabla, en el tope de la pirámide, porque si hay algo que nos gusta a los varones es la jerarquía, la jerarquización, el caudillismo, los títulos doctor. Ese título lo lleva uno por allá. Y cuando el cristianismo se multiplicó en Colombia y en Latinoamérica, y aparecieron tantos pastores, cada cantidad de pastores que hay aquí, entonces inventamos uno más grande, apóstol, para poder jerarquizar. ¿Cuántos tiene tu iglesia? Entonces tú eres apóstol, profeta, por allá bien arriba. El liderazgo varonil lo hizo Dios para servir y ponerse abajo. Gloria a Lavar Dios. los pies. Si un varón le sirve a su esposa, le sirve a su hogar, le sirve a la iglesia y le sirve al mundo, ¿qué mujer se va a oponer al liderazgo? En segundo lugar, Efesios 5, 25 al 28. El otro texto que dejamos también iniciado, Efesios 5, 25 al 28, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas respectivas, como en sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El liderazgo varonil fue dado para amar. Amén. Amar de manera sacrificial. Porque esta sociedad, cuando escucha el término amor, en lo único que piensan es en sexo. Como una reverenda teóloga que decía que la Biblia es la historia del homosexualismo, y encuentra hombres y mujeres homosexuales en la Biblia, y va desglosando uno por uno, empezando por allá por David y Jonatán, por Ruth y Noemí, y fue pasando por todos los personajes bíblicos hasta llegar a Juan, a Pablo, que se la pasaba con puros muchachos. Pero como si fuera poco, llegó hasta Jesús. Todos homosexuales, decía ella. Es la historia del homosexualismo. ¿Por qué? Y ella mostraba los versículos donde decía, por ejemplo, que el joven rico aquel se fue y Jesús quedó mirándolo con amor. Porque para ella amor es sinónimo de sexo. Entonces, con todas las parejas que hay de hombres y de mujeres que dicen amarse en la Biblia, para ella no existe otra cosa que sexo. No, en la Biblia el amor está relacionado con el sacrificio y el dar la vida como lo hizo Jesús. Amén. Y esta es una evidencia más de algo que yo mencionaba al comienzo, y es que las mujeres son el clímax de la perfección. Amén, amén. Porque Dios puso fue al hombre a que se sacrificara por ella, no a ella que se sacrificara por él. Así es. Gloria a Dios. En la relación marido-mujer, el que sale perdiendo y derramando la sangre y perdiendo la vida es el varón, no la mujer. Porque para eso a nosotros nos dieron el cuerpo, el cerebro, la fortaleza, la masa muscular, el raciocinio y todos los elementos necesarios para poner la vida, no para reclamar la vida de los demás como lo han hecho los grandes líderes de la historia.
El liderazgo lo hizo Dios para amar. En tercer lugar, Mateo 2. Mateo capítulo 2. Dice el versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Quién era ese niño? Dios. ¿Quién era esa mujer? La madre de Jesús, quien milagrosamente quedó en embarazo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y un hijo, un niño que venía del cielo, y a un hombre que no tiene nada que ver con los dos hechos, se le entrega la protección de ese niño y de esa mujer. Dios necesita protección. Esa mujer embarazada del Espíritu Santo necesita un varón para que la proteja. Por necesidad no era. Es porque Dios demuestra una vez más que el hombre fue diseñado para liderar. Y ese liderazgo es para proteger. Versículo 19, ahí mismo en el capítulo 2 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. El que recibe todas las instrucciones para proteger ese hogar, un hogar compuesto por Dios y por una mujer milagrosamente embarazada, le toca la tarea de proteger a un varón, porque Dios dijo: para eso diseñé a los varones, para proteger su hogar, para proteger su iglesia, para proteger el mundo. Fuimos diseñados como líderes para proteger. Gloria a Dios. Y en cuarto lugar, Tito 2, 7 y 8. Vamos a leer desde el 6. Dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes. ¿Quién está hablando? Pablo. Un varón. ¿A quién le está hablando? A otro varón llamado Tito. Y le dice: exhorta, Tito, a los jóvenes a que sean prudentes. Pero miren lo que dice el 7: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito, enseña. Pero ¿cómo debes enseñar? Con tu ejemplo. Amén. Hermanos, como padres. ¿Cuántos son padres aquí de familia? Como pastores. ¿Cuántos hay pastores? Como líderes de la iglesia. Como miembros de esta cultura, de esta sociedad, de este país. Es más efectivo modelar que reclamar. Usted le puede reclamar a sus hijos, exigir que sean así. Yo he escuchado a muchos varones decir: en mi casa yo no voy a permitir. Perfecto, usted puede exigir todo lo que quiera, pero si usted no lo modela, es un absurdo. Amén. Gloria a Dios. Si usted no es un ejemplo, no tiene sentido, es una contradicción y sus hijos se van a burlar de usted. Así es. La verdad se modela, no se exige ni se predica verbalmente solamente.
Por eso Pablo le dice a este hombre, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. El liderazgo, mis hermanos, quiero que me ayuden a recordarlo, fue dado para servir, para amar, para proteger, para enseñar. Si usted tiene ese tipo de liderazgo, ¿qué mujer, qué iglesia, qué hijos, qué sociedad te va a rechazar? Esos son los varones que Dios necesita y para eso fuimos diseñados. Por favor, cierre sus ojos allí donde está. Mantenga sus ojos cerrados y dígase a usted mismo: Dios me diseñó para ser líder. Dios me diseñó para ser héroe. Físicamente, espiritualmente, biológicamente, psicológicamente. Tengo todas las herramientas para ser héroe, para ser líder, para ser varón. Ahora pregúntese, ¿ha ejercido usted ese liderazgo para los propósitos que Dios se los dio? Si no es así, diga: Señor, perdóname, Señor. Perdóname si he utilizado mi capacidad de liderar para destruir, para abusar, para señorearme, para imponer. Perdóname, Señor, por cuantas veces he tratado de exigir que me respeten cuando no he dado el ejemplo indicado. Como varón, como hombre, te pido que si hay algo por lo cual tengas que pedir perdón a Dios por el mal uso de tu liderazgo, te pares allí donde estás. Si hay algo que reconoces que requiere ser sanado y perdonado, si crees que necesitas restaurar tu hombría, tu liderazgo, humildemente ponte de pie, como diciendo: Señor, aquí estoy. Quiero ser un líder nuevo, un héroe nuevo, un varón nuevo. Y solo tú puedes hacer algo para restaurar eso en mí, Señor. Aquí estamos, oh Dios, como hombres del reino, como líderes de tu casa, representando hogares grandes y pequeños, avergonzados por nuestros errores. Te pedimos en el nombre de Jesús que restaures ese varón en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.